Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Vamos a empezar esta charla tan interesante que tenemos hoy desde EcoHouse sobre el Green New Deal. Antes que nada, para quienes no nos conocen tanto, les cuento, EcoHouse es una asociación civil sin fines de lucro, que lo que hace es promover el desarrollo sostenible a través principalmente de la educación, el voluntariado y la política socioambiental. Actualmente somos alrededor de 600 personas de distintos puntos del país, trabajando todos los días, poniendo nuestro granito de arena para tratar de cambiar el mundo y de hacerlo un poquitito mejor a través de distintos departamentos. Hay 30 programas más o menos en funcionamiento todos los días del año, que tienen que ver con educación socioambiental, con investigación, con política, con huerta, con compostaje, con hogares conscientes, entre muchos otros. En esta oportunidad lo que hacemos es invitarlos a esta charla que nos va a brindar Graciela Abarca, que ahora la vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida, para tratar de entender un poco cuál es el rol de los distintos actores, en este caso Estados Unidos, con esta iniciativa que es el Green New Deal, cómo nos afecta a nosotros desde Argentina y cómo afecta también a la situación respecto de la crisis climática en el mundo. Así que voy a aprovechar a presentar a Graciela, que tiene muchísima experiencia. Voy a leer su presentación para no olvidarme de nada. Graciela es doctora en Historia, egresada de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Ha recibido becas y subsidios del National Endowment for Humanities, el programa de Fulbright de intercambio educativo entre los Estados Unidos, la Argentina y la Universidad de Massachusetts. Entre 1998 y 2006 se desempeñó como coordinadora del programa Fulbright en Argentina, ha dictado cursos de grado y posgrado sobre los Estados Unidos en la Universidad de El Salvador y la Universidad Torcuato Di Tella. Es titular de las cátedras de Historia Contemporánea e Historia Social y Cultural de los Estados Unidos en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y profesora de la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Coordina las actividades académicas de la Fundación Centro de Estudios Americanos. Así que después de esta presentación, Graciela, te damos la bienvenida. Voy a dejar de compartir, así podés compartir vos y arrancar la presentación. Bueno, muchas gracias, Graciela, y adelante entonces con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a EcoHouse. Y bueno, les quería contar en primer lugar cómo voy a abordar esta pregunta, qué es el Green New Deal y cómo podría incidir esta iniciativa estadounidense en la lucha contra el cambio climático. Cuando me puse a pensar un poco sobre los ejes de la charla, creo que es necesario ver cómo este proyecto, el Green New Deal, encaja en la tradición política estadounidense y el rol del Estado, que ha tenido una evolución a lo largo de la historia de Estados Unidos. La propuesta en sí del Green New Deal para ver de qué se trata. En tercer lugar, ver el legado de la administración Trump, que en definitiva es el punto de partida de lo que se puede hacer de ahora en adelante en Estados Unidos con respecto a la lucha contra el cambio climático, y el presidente electo, Joe Biden, y qué programa o qué plataforma ha presentado con respecto a la lucha contra el cambio climático. Estos serían los 4 ejes de la charla. Empecemos entonces por el rol del Estado en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque tenemos que ir a la década del 30 para ubicar un proyecto, un programa de gobierno que se llamó el New Deal, justamente el nuevo trato, que es un poco la inspiración de lo que vamos a ver en torno al Green New Deal. Roosevelt tuvo la tarea de enfrentar la Gran Depresión de la década del 30 y en su programa de gobierno sentó las bases del estado de bienestar. Esto fue un quiebre en la historia del rol del Estado en los Estados Unidos porque para esa época la intervención del Estado era muy limitada, no había ningún tipo de programa social, lo que hoy conocemos como seguridad social, ni tampoco leyes de relaciones laborales. Es decir, que la administración de Roosevelt significa un quiebre justamente y una expansión en el rol del Estado, que es justamente un modelo que toma el Green New Deal. Acá vemos que desde 1933, más allá de esos años, esos 12 años en los cuales podemos hablar de políticas del New Deal,
Hay una seguidilla de presidentes, la mayoría de ellos demócratas, con excepción de uno, que van a estar enmarcados en un tipo de política, una forma de hacer política desde el gobierno federal que tiene ciertas características y que en términos políticos se denomina liberalismo, pero liberalismo en la tradición política estadounidense. Esta preponderancia del liberalismo, que se aproxima de alguna manera a lo que nosotros podríamos llamar progresismo, tiene su momento, si se quiere, sus décadas de preponderancia en este periodo, entre 1933 y 1968, podríamos decir. ¿Qué es el liberalismo en Estados Unidos como filosofía política? ¿Sí? Nosotros muchas veces utilizamos este término en un sentido económico cuando hablamos del neoliberalismo. Por eso es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de Estados Unidos. Esta tradición filosófica está centrada en los derechos inalienables del individuo, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, derecho a la igualdad y al debido proceso ante la ley. Y desde la década de 1930, justamente desde que Roosevelt introduce este proyecto de gobierno que llamó el New Deal, el nuevo trato, vamos a ver que este liberalismo de tradición estadounidense comienza a tener unos aspectos que llevan a denominarlo un liberalismo social, justamente porque surge en el contexto de la lucha contra la depresión, incluye una gran cantidad de programas del gobierno federal, un incremento en el gasto. Acá vemos uno de los pósters de la época, el trabajo da resultados o da rédito, Estados Unidos, Work Pays America, y es la Dirección General del Progreso en el Trabajo, que tiene que ver con la inversión en obras públicas que se da en la década del 30. Este modelo del New Deal de Roosevelt tiene una cierta continuidad y vuelve a tener relevancia en la década del 60 con el presidente Lyndon Johnson, que nuevamente intenta expandir las bases de ese incipiente estado de bienestar con otras medidas que vamos a ver en unos minutos, y la base de estos 30 años de gobierno en Estados Unidos fue el keynesianismo, es decir, la inversión del Estado, como les decía, y una expansión también del rol del Estado nacional con la creación de un número de agencias que justamente implementaron todos estos programas. El liberalismo nuevamente tuvo sus logros importantes en ese periodo, entre ellos la Ley de Seguridad Social, que les mencionaba al comienzo. Esta Ley de Seguridad Social fue un hito en la historia política de los Estados Unidos porque es la primera vez que el gobierno invierte en una protección a los desempleados, a las personas mayores, a todos los grupos más vulnerables. Y el concepto de seguridad social se introduce. La Ley Nacional de Relaciones Laborales, que no existía una ley nacional de regulación de las relaciones entre capital y trabajo, ley de derechos civiles, ley del voto, y finalmente en la década del 60, Medicaid y Medicare, que también significaron una expansión del estado de bienestar. Quizás los que siguen la política de Estados Unidos habrán oído a Bernie Sanders, un político de centro-izquierda, se puede decir, dentro del Partido Demócrata, que viene de alguna manera proponiendo el Medicare for All, ¿sí? Medicare, cuidados médicos para todos, en línea con esta tradición política. El liberalismo del que estoy hablando considera que la economía de mercado debe estar regulada, expansión de los derechos políticos, como vimos, y además el bien común en armonía con la libertad del individuo. Son estos principios los que de alguna manera, vamos a ver, son retomados más recientemente por el proyecto del Green New Deal. ¿Cuál es el legado del New Deal? ¿Y por qué sirve hoy de alguna manera como un posible modelo para nuevos proyectos? Bueno, incluye medidas fiscales y gastos gubernamentales para lograr un mayor consumo, producción, inversión y empleo. Recordemos que nace en el contexto de la Gran Depresión, cuando Estados Unidos tenía un 25% de desempleo en el año 1933. Logró la incorporación de grupos sociales antagónicos, como les decía antes, no había ninguna ley de relaciones laborales previa a 1935. Restauró la confianza en las instituciones,
canalizó el conflicto social, ¿sí? Tratando de incluir diferentes programas que resolvían los temas sociales de diferentes grupos, y modificó el papel del Estado. Como les decía, en 1933 toda la administración Roosevelt significa un quiebre con un Estado que prácticamente no contaba con ningún tipo de programas sociales, ¿sí? Por eso la depresión tuvo el impacto que tuvo en la década del 30. Finalmente, una redefinición de la pobreza como un problema estructural y no una falla personal. Esto puede sonar una obviedad, pero en Estados Unidos, hasta la década del 30, el tema de la pobreza lo abordaban las caridades, las asociaciones de beneficencia, no había ninguna institución gubernamental que se ocupara de estos temas. Es por eso que a partir del New Deal, la pobreza es vista como un problema estructural que requiere, obviamente, soluciones públicas, no necesariamente y únicamente como era hasta entonces privadas. ¿Cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo se da el cambio de paradigma, si se quiere? ¿Cuándo empieza a ser más difícil para el liberalismo mantenerse en el poder? ¿Qué comienza a suceder a partir de 1945? Bueno, con el final de la guerra, Estados Unidos se convierte en una superpotencia, pero tiene también que disputar espacios, digamos, a nivel internacional con la Unión Soviética, y el comienzo de la Guerra Fría tiene un impacto en la política estadounidense. La política exterior ahora se va a centrar en la contención del comunismo, además de ser una potencia económica. Ya a partir de la década del 60 comienzan los retos competitivos de Europa y de Japón, y el elevado gasto militar, que tiene que ver justamente con la Guerra Fría, deja menos recursos para la formación de capital productivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos aquellos proyectos en los cuales, por ejemplo, Johnson en la década del 60 intenta invertir con respecto a la guerra contra la pobreza y la expansión de Medicaid y Medicare, van a tener la dificultad de alguna manera disputar los mismos fondos que iban para pelear la guerra de Vietnam. Es decir, que el costo de la guerra de Vietnam de alguna manera afecta el gasto en los programas sociales, además de un crecimiento menor económicamente. La economía comienza a tambalear. ¿Qué pasa entonces para 1968? Acá vemos una foto del presidente Johnson, donde dice guns or butter, ¿sí? Armamento o mantequilla, porque él decía que había suficientes recursos para pelear la Guerra Fría y a la vez mantener los programas sociales que él se había propuesto terminaran con la pobreza, porque tenía también una visión similar a la de Roosevelt de la década del 30. Lo que sucede es que esta forma de actuar por parte del gobierno federal y de tratar de resolver los problemas con un alto gasto va de alguna manera a terminar en un periodo de dificultades económicas que Richard Nixon y el Partido Republicano van a aprovechar muy bien, ya que van a marcar que el liberalismo, que la intervención del Estado, era precisamente el problema y no la solución. Y con Richard Nixon y con su llegada al poder, lo que termina sucediendo es que comienza una etapa de achicamiento del rol del Estado, es decir, que el estado de bienestar, en lugar de ampliarse como lo había pensado Johnson, se va a ir achicando, una tarea que va a completar, ¿sí?, de alguna manera la revolución neoconservadora y neoliberal de Ronald Reagan en la década del 80, con lo cual ese modelo que, si se quiere, hoy están buscando otras generaciones de políticos, en el cual el Estado tenga un rol más importante, el modelo lo tienen que ir a buscar en esa década del 30 o en este periodo, pero no en décadas más recientes, donde justamente el Estado, el rol del Estado en los Estados Unidos se ha ido achicando. Así que ahora podemos sí pasar a ver qué es el Green New Deal. Que significó un achicamiento muy fuerte del estado de bienestar, incluyendo
Ustedes si ven los registros, el aumento de los homeless, de los sin techo en la década del 80, responde a que la administración Reagan cerró muchísimas instituciones donde había gente con problemas psiquiátricos y que terminan, digamos, en las calles. Es decir, que ese achicamiento, retroceso del rol del Estado va a tener muchas consecuencias sociales, pero lo que más marcó a la política norteamericana es que esta etapa de liberalismo, que duró unos 35 años, termina de muy mala manera con estas contradicciones entre la política exterior y las expectativas internas. ¿Qué hace el New Deal? El Green New Deal retoma el espíritu de alguna manera de ese New Deal de la década del 30, incluso la iconografía, porque el New Deal de la década del 30 utilizó mucho los pósters y los mensajes eran muy claros, y había un espíritu de movilización a nivel local, a nivel estatal y también de las comunidades. Retoma de alguna manera este espíritu y se centra también en los programas de obras públicas. No es un proyecto único o una legislación única, sino que es una serie, diría yo, de principios generales que tienen como objetivo, y esto es lo que se presentó en el Congreso en el año pasado, llevar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Muy ambicioso porque tiene un plan de 10 años. ¿Qué es lo que tiene en común con ese nuevo trato, con ese New Deal de la década del 30 que combatía la Gran Depresión? Tiene justamente en cuenta no solo la crisis climática, sino también el tema de la desigualdad. Y acá el énfasis está en garantizar nuevos empleos bien remunerados en las industrias de energía limpia, y acá cito del documento, asegurar que los grupos vulnerables sean incluidos, es decir, pueblos originarios, comunidades de color, ahí incluimos los latinos, los afroestadounidenses, comunidades de inmigrantes y comunidades desindustrializadas. Cuando hablamos, obviamente, si tenemos en cuenta la pandemia, lo que expuso la pandemia es que el número de muertes y los más afectados, por supuesto, estuvieron dentro de estos grupos. Fíjense cuando dice comunidades desindustrializadas, bueno, estamos hablando de ciudades como Detroit, en el medio oeste, como puede ser Pittsburgh, estas ciudades que fueron el corazón de la industria de los Estados Unidos hasta la década del 60, fines de los 60, y que justamente a partir de los 70 comienzan a tener una caída estrepitosa en cuanto a la pérdida de empleo, ¿no? ¿Quiénes apoyan esta nueva versión del nuevo trato, pero un nuevo trato verde? Bueno, obviamente los liberals, los liberales de los que estaba hablando, que nuevamente yo siempre digo, bueno, lo más cercano a una buena traducción para evitar la confusión serían los progresistas dentro del Partido Demócrata y los socialdemócratas. Un Bernie Sanders es un socialdemócrata que trabaja por dentro del Partido Demócrata y sería en el ala izquierda de ese Partido Demócrata, pero la cara visible del Green New Deal son dos diputados. Uno es Alexandria Ocasio-Cortez, ellos le dicen AOC, más fácil, AOC, y Ed Markey, que es otro diputado. Ella es por Nueva York, Markey es por Massachusetts, y ellos introducen estos lineamientos al Congreso como diputados en 2019. El Senado, por supuesto, lo rechazó porque el Senado hoy está en manos de los republicanos, pero la presentación abrió un gran debate hacia el interior del Partido Demócrata, como también en la sociedad en general. ¿Qué pasa con Joe Biden? Porque ahí lo que hubo que hacer un acuerdo bastante amplio para poder lograr las elecciones, que como ustedes saben han sido muy complejas, pero Biden es un político de centro, no estaría dentro del ala más izquierda del Partido Demócrata, pero sí tiene en la agenda la lucha contra el cambio climático como absoluta prioridad, y aparece en su plataforma, y en su plataforma le da crédito a esta resolución del Green New Deal como un marco crucial, ¿sí?
aunque su propuesta en términos de tiempos, yo les decía, el Green New Deal proponía 10 años para bajar las emisiones a cero, tiene una propuesta un poco menos ambiciosa. ¿Cuáles han sido las críticas al Green New Deal? Y por eso comencé por explicar esta trayectoria de la política de los Estados Unidos, donde una plataforma, una propuesta de tono progresista, si se quiere, que tuvo mucho éxito en el contexto de la Gran Depresión, termina siendo asociada con el fantasma del socialismo que va a expropiar. ¿Sí? Este es un gran problema en la política estadounidense porque no tiene el Partido Republicano y en todo el espectro de la derecha política en Estados Unidos utiliza mucho la acusación es socialismo, es el sistema, los que apoyan el Green New Deal son como los que apoyan a Maduro. Digamos, crean esta sensación de que se van a perder libertades, que el gobierno federal tendrá una excesiva injerencia en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son las críticas? Es un manifiesto socialista, es equivalente a un genocidio para las zonas rurales de Estados Unidos, es un frente radical para nacionalizar la economía y algunas cosas un poquito más subidas de tono y más misóginas, como es una carta al querido Papá Noel sin forma, ni propósito, ni límites, o bases en la realidad, propuesta por una barista soltera sin hijos. ¿A quién se están refiriendo? A Alexandra Ocasio-Cortez, al cual muchos temen, ha sido el objeto de muchos ataques, precisamente porque ha sido capaz de movilizar mucha gente joven de base y nadie esperaba que pudiera triunfar y fue elegida y reelegida ahora nuevamente como diputada de Nueva York. Es decir que las críticas han sido muy fuertes y en general tienen que ver con esto, ¿no? Con el rechazo a una mayor intervención del gobierno federal en cualquier ámbito. ¿Cómo funcionaría este Green New Deal? Fíjense que acá nuevamente se retoma un poco la iconografía que se utilizó en la década del 30, pero por supuesto actualizada, ¿no? Con referencias a la energía eólica, a los paneles solares, a los trenes de alta velocidad. Una movilización nacional de 10 años, obtención de 100% de electricidad a partir de energía renovable. Lo que estoy mencionando son puntos que se destacan en ese proyecto que se presentó en el Congreso. Construcción o actualización de redes eléctricas inteligentes, creación de millones de empleos con salarios altos en la economía verde, renovación de la infraestructura, esto es clave y vamos a volver a esto, con vehículos eléctricos y transporte público eléctrico, y incluye ese tren de alta velocidad al cual hacía referencia recién y que se ve en este póster, mejora de todos los edificios existentes para lograr la máxima eficiencia energética, fortalecimiento de la resiliencia frente a los desastres provocados por el cambio climático, restauración de bosques para eliminar los gases de efecto invernadero y trabajo con los agricultores para reducir las emisiones del sector agrícola. Estos son los lineamientos generales que fueron presentados en ese proyecto que, como les dije, obviamente no pasó al Senado, pero que sí abrió un gran debate en el Partido Demócrata y en la sociedad en general. ¿Cómo se financiaría? Esta es la pregunta precisamente del millón. ¿Sí? Los costos del proyecto no están claros. Si le preguntan a Ocasio-Cortez, dice 10.000 millones de dólares. Si le preguntan a Donald Trump, que por supuesto atacó al proyecto de la manera que les mencionaba antes, 100.000 millones de dólares. Bueno, yo busqué un poco las repercusiones entre los economistas y elegí la devaluación de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que ha apoyado esta iniciativa, y él dice claramente, y acá rescate algunas citas, el Green New Deal requiere una inversión equivalente a la realizada durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para enfrentar la crisis climática. Equivale, por eso hace el paralelismo entre lo que fue la movilización en la década del 40,
fines del 30, principios del 40, y lo que debería suceder. Sí podemos financiarlo, este es, digamos, el talón de Aquiles para muchos, con políticas fiscales correctas y la voluntad colectiva. Acá viene la parte de una importante movilización a nivel local. Pero más importante es que debemos financiarlo, ¿sí? Ya que la crisis climática no es menos existencial que la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera cita que me parece importante es, ya estamos padeciendo los costos directos de ignorar el tema. En años recientes el país ha perdido 2% de su PBI en desastres relacionados con el clima. Bueno, ustedes saben, inundaciones, huracanes, incendios de bosques. Es decir que hay economistas que dicen, no es imposible, pero por supuesto requiere un cambio de perspectiva importante, no solo desde la clase política, sino también de la población. En este momento, Biden tiene que evaluar cuánto de esa propuesta o esas posibilidades dentro de lo que es el Green New Deal puede llevar adelante. Y por supuesto, lo primero que van a tener que hacer es cómo lidiar con el legado de 4 años de Donald Trump. La lista de impactos incluye más de 100 retrocesos en reglas y políticas que protegen el aire, agua, tierras y vida silvestre en Estados Unidos. Se relajaron los estándares para quienes usan químicos tóxicos y emiten dióxido de carbono. Las empresas de petróleo y gas ya no están obligadas a informar sobre las emisiones de metano, estoy dando algunas. Y la última novedad es que se abrió la llanura costera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, para el arrendamiento de perforación de petróleo y gas. Esto es muy relevante porque el proceso de, digamos, procesar las ofertas generalmente lleva 2 o 3 meses, pero la administración Trump está acelerando el proceso porque obviamente una vez que se cierran los tratos, va a ser muy difícil para una administración Biden volver atrás con esto, ¿no? Este refugio silvestre es hábitat de especies como, bueno, los osos polares y los caribúes. Acá les busqué un mapita, esto es Alaska, y el refugio es acá, Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, que eran 6.000 kilómetros cuadrados que estaban protegidos desde 1980. Bueno, lo último en tema de cambio climático fue el discurso que dio Trump hace un poco más de 10 días en el contexto de la cumbre del G20, organizado por Arabia Saudí. Y acá también retuve o elegí algunas citas que me parecieron importantes porque más allá del gran problema que ha tenido la oposición con Trump y ha sido crear o utilizar información que se ha repetido a lo largo de los 4 años y que de hecho gran parte de la sociedad norteamericana cree que es real, ¿sí? Esto es otro problema y otro tema que tiene que ver con la comunicación política. Dice, retiré a Estados Unidos del injusto y unilateral Acuerdo de París sobre el clima, un acto muy injusto para los Estados Unidos, o sea, siempre se ha repetido desde el Partido Republicano que el acuerdo perjudicaba a Estados Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar al medio ambiente, fue diseñado para matar la economía estadounidense. Bueno, así fue como logró el apoyo interno a partir de prometer la reactivación de empleos, por ejemplo, en iniciativas vinculadas con la extracción del carbón, ¿no? O sea, esta promesa de reactivación económica fue lo que le sirvió a él llevar votos. Las emisiones, y esto fue lo que dijo el sábado, las emisiones de dióxido de carbono de China son el doble de las de Estados Unidos. El año pasado Estados Unidos redujo sus emisiones más que cualquier otro país, ¿sí? Y la otra afirmación fue, Estados Unidos tiene el agua más limpia de la Tierra, ¿sí? Estas fueron las afirmaciones en el G20. Bueno, por supuesto, los periodistas, investigadores se han pasado 4 años chequeando las mentiras de Donald Trump. En primer lugar, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, es verdad, Estados Unidos es el segundo país después de China, pero en el número de emisiones, en el porcentaje, tiene el número 1, ¿sí? Es el país que tiene mayor emisiones per cápita, ¿sí? Comparado
con China. China sí aumentó sus emisiones de dióxido de carbono entre 2014 y 2016. En 2019 sí, Estados Unidos tuvo una mayor caída de emisiones de dióxido de carbono en términos en números netos, pero no en porcentaje. Fíjense que él dice fue el país que más redujo, en realidad redujo un 2,9%, Alemania 8% y Japón 4%, ¿sí? Y en cuanto a la calidad del agua, que dijo que tiene el agua más limpia del planeta, está rankeado en el número 26, de acuerdo a un índice de la Universidad de Yale. Está por detrás de Finlandia, Islandia, los Países Bajos, Noruega, Suiza, incluso el Reino Unido. Es decir, que estas medias verdades, ¿sí?, de alguna manera, y la forma en que se han presentado los datos, hacen que realmente una parte importante de la sociedad norteamericana crea que el Acuerdo de París perjudicaba la economía norteamericana y que Estados Unidos está haciendo bien las tareas en cuanto al cambio climático. Biden tiene un gran problema que tiene el Partido Demócrata controla la Cámara de Diputados, pero no el Senado. El Senado quedó 48-50 con dos bancas que están pendientes, que tienen que ir nuevamente a elecciones en el estado de Georgia, porque hubo una elección muy ajustada. Es decir, que si logran los demócratas elegir sumar dos senadores a sus bancas, quedaría el Senado 50-50. Y en ese caso, Kamala Harris, como vicepresidenta, podría desempatar en el caso de que se llevaran este tipo de proyectos al Congreso. No se sabe qué va a suceder, pero es bastante improbable, ¿sí?, de que se logren. Está muy complicada la situación en el estado de Georgia. No está seguro de que lleguen a tener la posibilidad de tener también una mayoría en el Senado. Esto va a ser la tarea aún más difícil en ese contexto. Lo que sí ha prometido Biden, y ya se comenzó a tomar decisiones en esa dirección, es volver a unirse inmediatamente al Acuerdo Climático de París de 2015, porque obviamente fue un acuerdo que firmó Barack Obama, él era parte de la administración, y la decisión de Trump, que fue anunciada en 2017, se concretó justamente el 4 de noviembre, un día después de las elecciones. Designó a John Kerry como enviado especial para el cambio climático. Acá Kerry está con su nietita firmando, porque él en 2016, cuando finalmente Estados Unidos firma el acuerdo, era secretario de Estado, ¿sí? Así que Biden acaba de crear una posición especial para la cual está designado John Kerry, y su objetivo, comparado con lo que decía antes, que el Green New Deal y esa propuesta más contundente, si se quiere, pensaba en un proyecto de 10 años para llegar a cero emisiones, bueno, apunta al 2050. La realidad es que si no se frenan las medidas que fueron tomadas por Trump en estos 4 años, se calcula que para 2035 Estados Unidos va a sumar 1/3, ¿sí?, del total de emisiones que tiene hoy. Es decir, que veremos en el futuro el impacto de las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos 4 años. ¿Con qué se ha comprometido hasta el momento, por lo menos en la plataforma Biden? Es en invertir $2.000 millones en energía limpia para crear electricidad libre de carbono, que esa sea una realidad en Estados Unidos para el año 2035. Es decir, que dentro de lo que era el marco del Green New Deal, de hecho, aparecen algunos de estos objetivos, pero definitivamente mucho más moderados, ¿no? Teniendo en cuenta además el contexto político. ¿Qué más podría hacer Biden con un Congreso dividido? Mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas, esto sería parte de este presupuesto. Promover la producción de vehículos eléctricos, esto por lo que estuve viendo, esto está bastante presente en todos los proyectos de los demócratas.
invertir en esfuerzos de conservación en la industria agrícola, y esta es una clave que tiene que ver con la legislación. Hay políticos demócratas que dicen la solución es, la gente está esperando un paquete de estímulo económico para resolver los problemas de la pandemia, la solución es incluir en ese paquete económico un porcentaje, algunos hablan de un 10%, para que esté destinado justamente a combatir el cambio climático. Es decir, que incluyéndolo en ese paquete, es probable que tengan más chances de ser aprobado que si se presenta como proyecto totalmente independiente, ¿no? Utilizar los decretos del Ejecutivo, obviamente, para tratar de destrabar la oposición, y trabajar con los gobernadores, ¿no? Hay gobernadores a los que se les denomina gobernadores verdes, justamente porque están sumamente preocupados, especialmente en aquellos lugares donde, como puede ser, bueno, California viene trabajando hace mucho tiempo ya en un número de iniciativas, John Bell Edwards de Luisiana, seguramente algunos de ustedes recuerdan la catástrofe del huracán Katrina, que expuso muchísimo la situación en Luisiana y particularmente en Nueva Orleans. Estos serían posibilidades. Y el otro gran proyecto, y acá vuelvo a hacer la comparación con la década del 30, y hay muchos interesados en esto, es lanzar un proyecto para los jóvenes que sería de alguna manera similar al Cuerpos Civiles de Conservación de la década del 30. Nada más que en lugar de llamarse Cuerpos Civiles de Conservación, se llamarían Cuerpos Climáticos Civiles. Sería de alguna manera Civil Climate Corps, utilizando la misma idea de estos cuerpos de conservación, pero dedicados al tema del cambio climático. Bueno, ¿quieren estos cuerpos civiles de conservación y por qué algunos piensan que el modelo sería un modelo apropiado para aplicar ahora? Volvemos al viejo New Deal. Bueno, en la década del 30 lo que más, la gran preocupación era el desempleo y particularmente el desempleo entre los jóvenes. Entonces lo que creó Roosevelt fue un programa en el cual, al cual ingresaban jóvenes entre 18 y 25 años que se dedicaban exclusivamente a tareas de conservación del medio ambiente, construían rutas, reforestación, control de inundaciones, mejoras de parques nacionales. Y yo les pido que miren el póster, dice, una oportunidad para que un hombre joven pueda trabajar, jugar, estudiar y tener salud. Era un programa integral que apuntaba no solo a que existiera un beneficio, digamos, para las comunidades, que ahora les voy a mencionar, sino que funcionaba de esta manera. Le daban comida y vivienda, $30 mensuales. Obviamente esto no sería replicable, pero les comento cómo era el funcionamiento. $30, $25 tenían que ser enviados a las familias, para que las familias, o sea, obviamente podían consumir a partir de ese ingreso, y a la vez era una campaña de capacitación y alfabetización. En los 9 años que duró este programa, aproximadamente 3 millones de jóvenes participaron y un gran porcentaje de ellos aprendieron a leer y escribir en ese proyecto. ¿Qué quedó de esos 9 años de los cuerpos civiles de conservación? 2.000 millones de árboles se plantaron en esos 9 años. Más de 46.000 puertos se construyeron, 1.000 parques, bueno, 222.000 kilómetros de rutas y redes ferroviarias, 8.000 kilómetros de cañerías. Estos son datos duros para que tengamos una dimensión. 143.000 kilómetros de redes telefónicas. Y la lista es larga porque incluso construcción de escuelas, o sea, una gran inversión en obra pública que simultáneamente incluía, y esta es la parte que más interesa a los que están volviendo a mirar cómo funcionaba, era la capacitación y la posibilidad de mejorar, ¿no?, la infraestructura en general. ¿Cómo lo piensan hoy? ¿Sí? ¿Cómo visualizan una posible
imitación, si se quiere, de estos cuerpos civiles de conservación. Bueno, encontré entre lo que estuve investigando un texto del Dr. Jay Lemery, que es codirector del programa sobre clima y salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, donde le dice directamente: señor presidente electo, Estados Unidos necesita cuerpos climáticos civiles o cuerpos civiles destinados a combatir el cambio climático. Si ustedes se fijan, el moto de la campaña de Biden fue Build Back Better, que es construir de nuevo, pero mejor, ¿sí? O sea, reconstruir, pero hacerlo de mejor manera. Y fíjense que acá está comenzando a aparecer de alguna manera el referente de Roosevelt en la década del 30, porque acá el que se ve con el micrófono es un Roosevelt que tiene por delante un cartel que dice Estados Unidos, Progreso para el Trabajo, y es esta Dirección Nacional de Obras Públicas que creó millones de empleos en la década del 30. Y por detrás vemos a Biden, ¿no? Este es un poco el mensaje. Los 4 desafíos de Biden son la pandemia, la economía, la injusticia racial, seguramente ustedes han oído de Black Lives Matter, ¿no? La presión y cómo ha salido a la luz estos conflictos raciales en los últimos tiempos, y el cambio climático. Estos son los 4 grandes desafíos. ¿Por qué el doctor Jay Lemery dice que los cuerpos civiles de conservación son un modelo apropiado que se podría traducir a un trabajo contra el cambio climático? Porque podrían, digamos, ese mismo tipo de trabajo podría ser planes de mitigación y adaptación para el cambio climático, pensando en la participación de los jóvenes, control de inundaciones y erosión del suelo, preparación para emergencias climáticas, incremento de la resistencia de la vegetación natural. Y acá viene la otra parte interesante: ofertas de educación online sobre ciencias de la tierra, economía de la conservación de tierras, tecnologías de energías renovables, o sea, hacerlo accesible de la misma manera que en la década del 30 se los entrenaba para, no sé, manejar una grúa, un camión o hacer cualquier otro tipo de trabajo que tuviera que ver con la construcción. La capacitación en el trabajo con una fuerte movilización nacional a nivel bases, ¿sí? Donde pudieran participar los jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de la década del 30, con lo cual no era un programa perfecto, donde era para varones, ¿sí? Y mayoritariamente eran varones blancos, ¿sí? Hubo porcentajes de nativos americanos y hubo porcentaje de negros, pero estaba orientado, ¿no? En ese momento y en esa sociedad donde obviamente había una mayoría notablemente blanca, habría que adaptar también esto desde el punto de vista de quienes participarían. La gran pregunta después de esta presentación es, ¿podrá sobrevivir el Green New Deal, este proyecto de movilización nacional y de inversión, a la letra escarlata del socialismo? ¿Por qué la letra escarlata? Bueno, la letra escarlata es una novela, un clásico norteamericano de Nathaniel Hawthorne, de 1850, que remite a una comunidad puritana de Massachusetts cuando descubren a una mujer adúltera y la obligaban a llevar una letra A, ¿sí? De color rojo, de adúltera. Lo que pasa en la política norteamericana es que cuando te ponen la S escarlata de socialista, las cosas se complican. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una tradición política que se vio muy afectada por la Guerra Fría, que asoció cualquier tipo de, y que por supuesto ciertos sectores explotaron justamente la Guerra Fría para crear un consenso interno y para crear esta idea de que el gobierno o cualquier proyecto en el cual se tienda a, por ejemplo, salud, cobertura de salud para todos, que en nuestras latitudes, bueno, es como, sí, está bien, cobertura de salud para todos, ¿qué hay que discutir? En Estados Unidos fue una gran discusión y Obama, un liberal, alguien que
aspiraba a expandir ese aspecto del estado de bienestar, que de hecho está decir que en Europa es moneda común si pensamos en los países escandinavos. En Estados Unidos tiene muchísimas más dificultades porque inmediatamente se lo acusa de economía planificada, de comunismo, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, ¿podrá sobrevivir esta iniciativa a esa letra escarlata de socialismo? Bueno, las encuestas dicen que 60% de los entrevistados, una encuesta que hizo el Pew Research Center, dice que está preocupado por el cambio climático y que considera que es una amenaza al bienestar de los Estados Unidos. Y por otro lado, un 80% apoyaría un incremento en un presupuesto federal para que las comunidades combatan la pandemia. En Estados Unidos siempre es posible ampliar de alguna manera, digamos, y recurrir a proyectos del gobierno federal y que sean aceptados en contextos de crisis. Roosevelt pudo redefinir el rol del Estado de alguna manera y redefinir la pobreza y introducir una ley que por supuesto sigue estando vigente hoy, que es el de la seguridad social, gracias a que era necesario en un contexto de crisis, gracias a la presión de la Segunda Guerra Mundial. Obama pudo introducir el proyecto de el Obamacare o una cobertura de salud para toda la población después de 2008, después de la crisis financiera. Es decir, que si no hay un momento de crisis, si realmente la población no siente que es un momento de crisis, es muy difícil en Estados Unidos hacer propuestas que incluyan una gran inversión, un gran gasto del gobierno federal, porque inmediatamente se piensa en la suba de los impuestos. Es una sociedad que tiene una tradición que funciona de esa manera, con lo cual los desafíos son muy grandes, pero bueno, ya veremos, seguramente algunos se acuerdan de la trabajadora de la Segunda Guerra Mundial, podemos hacerlo, el We Can Do It famoso, que está acá redefinido en una versión para el Green New Deal. Y así que hay mucho por delante. Bueno, muchas gracias a todos y perdón por haber hablado sin parar, me pasé un poquito del tiempo previsto, pero bueno, si hay preguntas, aquí estoy dispuesta. Un placer escucharte, Graciela. Hay algunas preguntas en el chat, las voy leyendo, no sé si vos las ves, pero si no te las cuento. La primera pregunta es si el acuerdo se enfoca más que nada en energía, bosques y agriculturas y qué incentivos o criterios se dan para la industria y para la infraestructura como nuevos edificios. Espera que no veo dónde. Bueno, un poco, como les decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos es un país inminentemente federal, donde tenés una tremenda variedad de posibilidades dependiendo de qué decisión o qué apoyo tenés a nivel estadual o qué apoyo tenés a nivel de las localidades. Por eso yo les decía que el Green New Deal son lineamientos muy generales. Si, por ejemplo, consideramos California, California tiene muchísima más legislación ya en lugar, pero el espíritu general, por lo que se desprende del texto del Green New Deal, es enfocarlo a la infraestructura, renovar la infraestructura por un lado y tratar de incentivar justamente la creación de empleos en esa área. En cuanto a, por ejemplo, había muchas discusiones que tenían que ver con el tema de los impuestos y las emisiones, ¿no? Y un poco los debates llegan a la conclusión de que en realidad eso no tiene mucho impacto en las corporaciones, ¿no? No termina teniendo un impacto real si no se empieza a trabajar desde otro espacio. Creo que el punto de partida, por lo que veo, Biden está pensando en comenzar por todo lo que tiene que ver el transporte público, ¿sí? Con todo lo que, por lo que son los lineamientos. No he visto detalles en otro nivel, pero lo que se nota claramente es que la primera inversión está puesta en esto, ¿no? En todo lo que sea el resolver el tema del transporte público. Bien. ¿Una otra?
La siguiente pregunta es si el acuerdo integra la gestión de residuos, dado que esto en Estados Unidos suele ser exportado a otros países. Cuando dicen el acuerdo, ¿se refiere al New Deal? Eso es lo que no... Creería que sí. Claro, Si no, quieren el en New el chat Deal no aclarar, pero asumo... tiene... Claro, no, el New Deal es muy general. El New Deal son estos proyectos que tienen mucho más que ver, como les decía, todo lo que yo mencioné, porque no es un proyecto concreto todavía para llevarlo a cabo. Son lineamientos generales, por eso decía claramente, no es una legislación, sino que es un gran proyecto que va a depender mucho de lo que haga y lo que lleve el gobierno federal justamente al Congreso, ¿no? Pero no tiene, dentro de lo que es el documento, no habla específicamente de esto. Habla de una renovación, creo que a nivel mucho más macro, ¿no? Que tiene que ver con las grandes inversiones, porque Estados Unidos quedó muy atrasado en cuanto a infraestructura. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué incentivos concretos se generan para empresas que buscan reducir su impacto? ¿Reducción de impuestos o aumento de costos? Bueno, esto era lo que les decía antes. En lo que se estaba hablando, algunos proyectos tienen que ver con la reducción de los impuestos, ¿no? Esto sí, esto está en algunas localidades, en algunos estados ya está aplicado y está dentro de las consideraciones. Tiene que ver porque el tema impositivo en realidad siempre es, digamos, uno de los temas más álgidos en la política de Estados Unidos, ¿no? Bien. Después también preguntan, por cada dólar que se invierte antes de 2030, ¿cuánto se espera ahorrar en el futuro en base a la reducción de desastres naturales o impactos ambientales? Es decir, la No, tasa de retorno. no soy economista, no tengo los datos, no, ojalá los tuviera, pero no. Estamos hablando de un proyecto que no se ha concretado, estamos hablando de algo que es una visión para el futuro y que en realidad acá hay un tema muy grande que tiene que ver con la resistencia desde lo político frente a este tipo de proyectos. O sea, Estados Unidos hoy tiene un gran problema. Yo les dije, hay un 60% de la población que cree que el cambio climático es un tema acuciante, pero acaban de votar a un presidente, 72 millones de personas, ¿sí? Un presidente que llevó a cabo este tipo de políticas durante 4 años. O sea que me parece que hay un tremendo problema que tiene que ver con lo político, es decir, cómo se moviliza y cómo se concientiza de que se deben apoyar estas políticas. Hay un problema previo, ¿no? Que en la cultura general y en la cultura política la sensación es que este tipo de movimientos, este tipo de el abandono de el fracking, ¿sí? Por ejemplo, 10 días, 15 días antes de las elecciones, el presidente Trump aprobó y emitió un decreto en el cual se prohibía, o sea, estaba prohibido prohibir el fracking en el estado de Pensilvania, ¿sí? Por la cantidad de trabajo los puestos de trabajo que genera. Entonces, lo que vemos acá, y eso de alguna manera era una movida que estaba destinada a conservar los votos de aquella gente que está obviamente empleada en todo lo que tiene que ver con estas industrias. Entonces hay un serio problema político en el cual se cree que cualquier movida en esa dirección va a tener un costo muy alto en términos de desempleo, ¿sí? Entonces, me parece que hay un problema previo que tiene que ver con la concientización a nivel mucho más amplio y que, digamos, supere, porque cuando yo hablo de Ocasio-Cortez y de, digamos, Ed Markey, estos son, digamos, grupos dentro del Partido Demócrata, pero no son una mayoría, ¿sí? Por eso las iniciativas más importantes se toman a nivel local, ¿no? Y es todo muy dependiendo de quién es el gobernador, de quién es
el intendente de una localidad, más allá de estas leyes o estas disposiciones, como lo que les mencionaba del Ártico, que eso sí, es el gobierno federal que toma una decisión y que toma una decisión muy clara en una cierta dirección. Bien, acá también preguntan si, en verdad te piden, si hay algún texto sobre este tema para poder analizarlo y ver similitudes con nuestro país. Algunos de los textos, el que más me interesó, y acá también depende de qué aspectos, ¿no? El que más me interesó fue una investigación que hicieron te lo puedo compartir, está en inglés, es un texto de unos investigadores alemanes que hacen un análisis de la propuesta y hacen un análisis bastante detallado de los costos, ¿sí? La financiación, porque esto es uno de los temas que aparecen constantemente, ¿no? Y por eso, bueno, yo en la charla así más corta decidí incluir un poco las apreciaciones de Stiglitz. Pero te lo puedo pasar, que ellos hacen todo un análisis de incluso de qué impacto tendría. Hay unos cuantos trabajos. Europa tomó, de hecho, la Unión Europea está tomando algunos de los lineamientos del Green New Deal para sus propios programas. Yo diría que probablemente mucho más que en el propio Estados Unidos. Pero sí te puedo pasar esto es una investigación de unos alemanes. Dale, ahí a quien preguntó le dije que nos sí, que pase su mail y si hay alguien más que tiene ganas de seguir leyendo, que deje su mail ahí en el chat, así se los reenviamos. Después hay un par de preguntas relacionadas a mercado de carbono, que las voy a resumir en una. Nos cuentan acá que estudiaron un caso de un proyecto de ley que fue presentado alrededor del 2008 que proponía un mercado de carbono nacional en Estados Unidos. No salió por la oposición de los republicanos y te preguntan si crees que podría darse un mercado de carbono interno en Estados Unidos en algún momento. Lo mismo que les decía antes, sí se puede dar, y ahí mismo creo que en la pregunta está la respuesta, que tiene que ver con cómo se resuelve el tema del Congreso, ¿sí? Cómo se resuelve. La gran apuesta de estas elecciones, y no lo lograron, era lograr tener la mayoría de los demócratas en el Senado para poder tener la posibilidad de avanzar con esta legislación. Como están las cosas, lo mejor que puede llegar a suceder, como les decía, es un 50 y 50. Yo creo que sí es posible, pero tiene que ser parte de todo este paquete, ¿sí? de medidas, y tendría que estar enmarcado dentro de ese cambio de mirada y con mucha decisión por parte del gobierno federal, que necesita obviamente el tema de tener un Congreso que lo permita, ¿no? Es exactamente la misma situación que cuando se rechazó. Bueno, ya para ir cerrando, acá René le pareció muy interesante el concepto de cuerpos civiles climáticos. Podría ser replicado en Argentina, con un casi 60% de pobreza en nuestros jóvenes. Se podría presentar un proyecto tomando como base la propuesta de Estados Unidos. Es una pregunta / propuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la idea de los cuerpos civiles climáticos o replicar estos cuerpos civiles de conservación tiene muchas ventajas, porque tiene que ver, nosotros tenemos, bueno, obviamente altísimos índices de pobreza, pero Estados Unidos también los tiene, y también tiene comunidades que han quedado muy marginadas, y como les decía, esto está en evidencia con latinos, con afroestadounidenses, por eso los conflictos que se generan, porque son generalmente los que más sufren esto. O sea, el tema, por eso les decía al principio, la idea de este proyecto también es luchar contra la desigualdad. Y allí serían oportunidades increíbles de capacitación, ¿sí? De capacitación que a su vez deja un legado, como les decía. Por eso les nombraba la cantidad de infraestructura que quedó de esos 9 años de estos jóvenes participando masivamente. Entonces, en realidad, además el contexto macro de las dificultades de lidiar con las corporaciones, ¿no? y los grandes intereses, me parece que
lo que busca el New Deal es activar las bases, ¿no? Activar el interés en las comunidades que realmente puedan poner presión suficiente con un gobierno federal que lo permita, ¿no? Y por eso, cuando buscan en su historia, buscan el New Deal como un modelo, ¿sí? Un modelo que sea un modelo americano. Este es otro tema, ¿no? Que las soluciones, y esto tiene que ver con la política, ¿no? Que las soluciones vengan de su propia tradición y que haya un ejemplo, haya datos para mostrar de que, bueno, en un contexto histórico de lucha contra la Gran Depresión esto funcionó, puede funcionar hoy, ¿sí? Así que, bueno, más o menos sería ese el resumen. Muy bien. Bueno, Lamento las preguntas más técnicas, pero la mirada era la mirada política, ¿sí? sí, bueno, acá quedó una sobre agricultura que la dejo, pero por las dudas, por si sabés, si podías ampliar, tema transgénicos, pesticidas, sí. el tema del metano de la ganadería, pero bueno. Sí, la respuesta a eso es, yo les hago el análisis político y económico, pero bueno, los detalles de las leyes en particular, especialmente en un país como Estados Unidos, que es tan federal y tan distinto, bueno, lo dejo para los expertos en estos temas. Y yo te agradezco nuevamente la invitación y espero que haya sido un pequeño aporte, una mirada desde la realidad político y social de Estados Unidos. Por bueno, supuesto, desde ya gracias a vos y queda abierta muchas puertas que se fueron abriendo, muchas preguntas para próximas charlas, que es también la idea, ¿no? Que esto sea como una semillita que empiece a despertarnos esa curiosidad, esas ganas de entender un poco más todo, cómo nos afectan los distintos actores en los distintos puntos del planeta. Así que Graciela, en nombre de Ecohouse y de todos quienes estamos presentes, te agradecemos muchísimo y nos veremos la próxima. Gracias a todos y todas por haber participado. Chao, chao, gracias. Nos vemos.